Los autos eléctricos necesitan el doble de cobre para su funcionamiento en relación a un auto convencional. Además necesitan de otros minerales como el litio, cobalto, níquel, tierras raras y otros. Si consideramos nuestro actual escenario de transición energética para hacer frente al cambio climático, una de las principales crisis que vivimos como humanidad, la minería de ciertos metales está siendo crucial para el reemplazo de combustibles fósiles por energías renovables. A nivel internacional, para que los países puedan dar cumplimiento a su vez a la descarbonización de la matriz energética, se requiere del abastecimiento de estas materias primas estratégicas para el desarrollo productivo. Y de este tema vamos a conversar hoy día. Minerales críticos, también llamados minerales estratégicos, y cómo desde las ciencias de la Tierra, desde la geología puntualmente, la ciencia está avanzando y desde acá, desde la Universidad de O'Higgins, se está investigando sobre temas relacionados con la disponibilidad, las estrategias de extracción sostenible, el tiempo, los responsables de los territorios y otros temas. Me encuentro con Santiago Tazara, académico del ICI, del Instituto de Ciencias de la Ingeniería. Bienvenido, Santiago. Gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hablar brevemente una reseña de tu currículum. Es licenciado en Geología de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, máster en Recursos Minerales de la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias, mención en Geología en la Universidad de Chile. Y ahí ya te quedaste a vivir en Chile, ¿o Sí, no? correctamente. Bueno, no. ¿No? Salí unos años y después volví. Ay, pero Sí. ya estás acá. Ahora ya estoy acá. Ya, perfecto. Bueno, un premio importante recibiste en la Academia de Ciencias por tu tesis doctoral el año 2022, un gran reconocimiento. Y queremos hablar un poco de tu investigación de metales base, la concentración en la corteza terrestre, todo lo que estás haciendo, pero puntualmente lo que introduje. Metales críticos. Partamos hablando qué son. Yo lo definí de manera bien general, pero que me des algunos ejemplos, que bajemos el tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos metales? Correcto. Estos minerales o metales, como bien dices, críticos, son esencialmente commodities, es decir, materias primas que son muy importantes para la economía de un país y su seguridad nacional, pero que al mismo tiempo corre un riesgo su suministro, es decir, que la oferta de estos metales no llegue a cumplir con la demanda esperada. Básicamente eso es lo que lo define. En otras palabras, son metales que necesitamos y que quizás no tenemos lo suficiente de acuerdo a lo que vamos a consumir. O que no sabemos si tenemos lo suficiente. O que no sabemos si tenemos lo suficiente, correcto. Hoy hay estimaciones de la cantidad de recursos a nivel regional, a nivel país, a nivel mundial, pero también de la misma forma hay estimaciones de la demanda futura y muchas de esas proyecciones nos dicen que en el corto plazo, estamos hablando de, dependiendo para el metal, pero pueden ser 5, 10, 15 años, muchos de estos metales críticos no tenemos los recursos necesarios, o las reservas mejor dicho, para abastecer la demanda que vamos a necesitar, principalmente en el marco de la transición energética. ¿Y para qué necesitamos estos metales? El ejemplo de los autos, ¿qué más? Correcto, o sea, uno piensa cada vez que estamos utilizando más metales para que cumplan, como bien vos dijiste, el rol que antes cumplían los combustibles fósiles, ¿correcto? Hoy queremos tener autos híbridos, autos eléctricos, ¿correcto? Queremos tener energías limpias y todo esto, como geólogos siempre nos preguntamos, bueno, ¿cómo lo vamos a construir? ¿De dónde salen esas materias primas para crear toda esa infraestructura? Como bien vos decías, un auto eléctrico tiene más cables de cobre, necesitamos más cobre para manufacturarlo, y así con todo, con un molino eólico, con un panel solar, etcétera, etcétera. Entonces, los principales metales críticos o los que más se conocen hoy en día de acuerdo a la transición energética son el cobre, como bien vos dijiste, el litio, ¿sí? Del cual Chile, ambos tienen un rol protagónico, ¿no? Del cual Chile produce aproximadamente el 20, depende del año, pero del 22% del cobre mundial. Es impresionante el rol que tiene Chile en términos del suministro de cobre a nivel mundial. Lo mismo para el litio, tiene un rol muy importante. Y también hay otros metales críticos donde quizás Chile tiene un rol menos relevante, pero como el cobalto, como el níquel o las tierras raras, que son en general los minerales para las baterías, ¿no? Y puntualmente tu investigación se está centrando acá en Chile en la disponibilidad, en la trazabilidad. ¿En qué ámbito estás investigando y en qué metal puntualmente? Mi investigación se basa fundamentalmente en entender los mecanismos geológicos que producen depósitos minerales de estos minerales críticos, particularmente para el caso del cobre. O sea, ¿cómo nacen? Exacto, ¿cómo nacen? ¿Cómo se forman? ¿Por qué ocurren donde ocurren y por qué? ¿Dónde ocurren y por qué, perdón? Y para eso, o sea, en el fondo con eso determinamos dónde están. Si Exacto. sabemos dónde nacen, sabemos su
Exacto. El gol, digamos, el faro que nos guía es que si podemos entender cómo se forman, podemos predecir dónde van a ocurrir y con eso tener una exploración de estos metales más eficiente. Estás buscando la carta ancestral ahí ¿y en qué parte, por ejemplo, en cobre, estás realizando una investigación puntual acá en la región? Cuéntame un poquito ahí del territorio. Bueno, acá en la región tenemos un caso a nivel mundial que es el caso del Teniente, que es un yacimiento con más de 120 millones de toneladas de cobre, más cerca de Santiago el caso de Río Blanco Los Bronces, y curiosamente estos dos yacimientos son parte de un tiempo geológico similar, digamos, se forman aproximadamente al mismo tiempo. Son contemporáneos. Son aproximadamente contemporáneos y comparten ciertos procesos geológicos. Eso quiere decir que más o menos en una franja de 250 kilómetros acumulamos más de 200 millones de toneladas de cobre, ¿sí? Entre, digamos, el Teniente y Río Blanco Los Bronces. Eso es algo anómalo a nivel mundial, eso no existe, ¿sí? Eso es muy, muy anómalo. Y bueno, sucede que ocurre en nuestro patio trasero, entonces lo que queremos es un excelente caso de estudio y podemos tratar de investigar por qué eso ocurrió. Así que actualmente me encuentro trabajando en cómo la cordillera de los Andes ha evolucionado desde aproximadamente 20 millones de años atrás hasta hace 5 millones de años, que es cuando se forma más o menos el Teniente y Río Blanco Los Bronces, para que esté esa predisposición para formar estos yacimientos. Y luego eso, cómo lo podemos aplicar en otros lugares. ¿Y cómo se hace ese estudio? ¿Pones testigos, sacas trozos, investiga con geoquímica? ¿Cómo es? Sacan rocas. Correcto. Eso hacen los geólogos, Correcto. pero ¿cómo hacen esa trazabilidad hacia esa cantidad de años atrás? Bueno, lo primero que hay que hacer es ir al campo y recolectar las rocas de interés, ¿sí? Uno va al campo, nosotros vamos los fines de semana, terrenos de un día, de 2 días, de 3 días, a rocas que están en la cordillera, que son de aproximadamente la misma edad, prístinas, y también a los yacimientos en el sentido estricto. Vamos y tomamos muestras del yacimiento. Nosotros las caracterizamos mineralógicamente, químicamente, les asignamos una edad, ¿sí? Porque las rocas se las pueden datar, uno puede determinar a qué edad se formó una roca determinada, y investigamos qué propiedades o qué factores tienen y qué similitudes y qué diferencias tienen. En particular, lo que estamos tratando de hacer es decir, bueno, si estos yacimientos se formaron a los 5 millones de años, no se formaron a los 10, no se formaron a los 15 ni a los 20, ¿qué no había a los 20, a los 15, a los 10 y qué sí había a los 5? ¿Sí? Eso es básicamente lo que estamos tratando de determinar, porque al final estos yacimientos tienen una raíz magmática y las rocas que estudiamos representan esos magmas. Y queremos saber qué características tienen esos magmas y cómo evolucionan a través del tiempo para que en última instancia a los 5 millones de años hayan formado estos dos gigantes de cobre. Perfecto. Ahí siempre los volcanes están relacionados Siempre. Y nos entregan todo. De hecho, uno puede pensar que los yacimientos volcanes y los yacimientos minerales y los volcanes son miembros extremos del mismo conjunto de procesos, digamos. Claro. El mismo proceso que gatilla una erupción volcánica, que tiene un montón de volátiles de agua, ¿sí? De dióxido de carbono, es muy similar al proceso que genera un yacimiento mineral. La única diferencia es como si esa erupción magmática no hubiera conectado con la superficie. Si conecta con la superficie nos genera una erupción volcánica. Claro. Si no conecta con la superficie, básicamente podría llegarnos a formar un yacimiento. Pero la raíz de todo eso es exactamente la misma. Y ahí tengo una pregunta respecto a los tiempos. La situación actual de la transición energética requiere mucha evidencia para poder seguir avanzando. Lo que comentábamos al principio, necesitamos más de estos metales estratégicos. ¿Tienen una demanda de generar esa evidencia mucho más rápida en este minuto, en el tema puntualmente que tú estás trabajando? ¿Dan los tiempos de la ciencia para poder dar una respuesta si habrá esa disponibilidad, por ejemplo? Bueno, esa es una tremenda pregunta. En varios lugares del mundo se traza, digamos, la formación de capital humano para poder realizar estos tipos de estudios, para poder trabajar en estas áreas, y cómo cada vez tenemos en realidad menos gente dedicada a estudiar estos temas cuando, como bien vos decís, cada vez urge más. Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo, ¿sí?, de generar las investigaciones. Esto no es algo que se empezó ahora, se empezó ya hace varios años, ¿sí? Varios centros de investigación a nivel nacional e internacional en el mundo están dedicados a esta temática. Pero claro, cada vez hay una urgencia más necesaria, una mayor rapidez en la obtención de resultados. Y de hecho, en los últimos 10 años, te diría, se ha generado una cantidad de datos, de información y de nuevas hipótesis que es muy diferente respecto a lo que ha sucedido en los últimos 50 años. Cuando hablaste en el fondo de la cantidad necesaria,
Había una frase que fue bien polémica de Willy Krach del Centro de Energía de la Universidad de Chile, ¿Ya? que se mostró mucho en el ámbito más del periodismo científico cuando dijo que de aquí al 2040 tenemos que extraer más cobre que todo lo que ha extraído la humanidad en su historia. ¿De ese nivel estamos hablando? Eso va a depender de las proyecciones de demanda que utilicemos, pero es posible. Es posible que necesitemos mucho más cobre del que hayamos producido. Y eso es tremendamente importante en tanto a que enfatiza la necesidad de nuestra investigación, porque imagínate, antes encontrar un yacimiento mineral era más fácil porque uno caminaba sobre la superficie, veía unas pátinas de óxidos de cobre verdes y decía, acá hay algo distinto. Pero esos que eran fáciles de encontrar, ya se encontraron. Y cada vez son más difíciles. ¿Por qué? Porque cada vez están más profundos. Entonces, cada vez estas exploraciones requieren de estos conocimientos de ciencia básica fundamental que nos ayuden a orientarnos hacia dónde podrían estar. ¿Me explico? Perfecto, sí, claro. Y vamos terminando la última pregunta. Se hace cortito este espacio, quedaron varias preguntas fuera, pero volvamos un poco a tu investigación acá en la región. ¿Qué hallazgo importante o qué pista reciente se ha podido descubrir en torno a los terrenos que estás realizando, a tu línea de investigación? Bueno, ahora lo que estamos tratando de testear, la hipótesis que tenemos formulada y que todavía no está absolutamente probada, y va a requerir 1 o 2 añitos más, es que una de las claves de los sistemas magmáticos que forman los depósitos minerales es cuánto cloro y cuánto azufre tienen. O sea, vos te imaginarás que el azufre es evidente porque el cobre en general ocurre en sulfuros de cobre, ¿no? Uh-huh. Sulfuros de cobre-hierro como la calcopirita, la bornita, son minerales comunes. Pero además hay otros elementos químicos que su concentración es clave para que se concentre el cobre de forma eficiente. Y ese sería el cloro, fundamentalmente, y el azufre. Y eso determinaría, por ende, también los lugares donde encontramos cloro y... ¿Por qué un magma tiene más cloro o más azufre? Y en función de eso, que es una argumentación geológica, una hipótesis geológica, determinar dónde podría ocurrir o dónde hubiera ocurrido en el pasado. Perfecto, hay detectives del pasado, como siempre los geólogos buscando eso. Gracias, Santiago, por tu tiempo. Ojalá que nos puedas acompañar en otra edición más adelante de Ciencia en 10 minutos. Ojalá, muchísimas gracias a ustedes. Y nos despedimos desde acá, desde el área de posgrados de la Universidad de O'Higgins, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Muchas gracias.